nuestro Abba. Damos honor y adoración a quien todo lo merece, a nuestro Elohim eterno. Damos exaltación a Él, solamente a Él. Y Shavua Tov, Laila Tov, casi a punto de terminar Shabbat, pero seguimos aquí con el estudio de, ¿cómo se llama la parashá? Shelach Lecha, envíe tú. Amén. Parashá 37. Que el Eterno me los bendiga. Que Gilado de Benei Abraham, casa de los hijos de Abraham, para los 4 puntos cardinales de la tierra. Amén. Hasta donde llegue la señal de Ruach HaKodesh al oído y la mente perfecta. Amén. Bendito sea el Eterno. Lo poquito que estudiamos de esta parashá, después de haber escuchado las porciones de cada uno de mis hermanos, de cada una de las 7 porciones, y aún 8 y aún 9. Amén. Bendito sea el Eterno con su Haftará y Brit Hadashah. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bendito sea nuestro Elohim eterno. Vamos rápidamente con Shelach Lecha. Dice el 13:1. Abra sus escrituras y vaya conmigo. Y dice: y llegó a Moshe diciendo: envía tú hombres que reconozcan la Aret de Kenan, la cual yo doy a los Bene Israel, de cada tribu, de cada mete de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moshe los envió desde el desierto de Parán, conforme a la Dabar de Yahweh, y todos aquellos varones eran príncipes de los Bene Israel. ¿Qué era un príncipe en aquellos tiempos? ¿Quién fue la primera parashá? Okay. ¿Qué entendieron de príncipe ustedes? ¿En qué hicieron aliyah cuando estudiaron de príncipe? ¿O qué significa principal para ustedes en todo lo largo que hemos estudiado la Torah? Sí. ¿Alguien más que les pueda ayudar? Alejandro. Una persona jefe de la tribu. Jefe de la tribu. Era alguien importante, un principal, como un ¿Sí, no? Como líderes o representantes de la tribu. No andan lejos. ¿Alguien más? Juan. Me va la situación porque el príncipe también era tomado como un sacerdote, como un anciano, también era tomado como príncipe, como un juez. Según nos dice el Brit Hadashah que los príncipes eran los sacerdotes en aquel tiempo. Amén. Sí. Dice la parashá, pero el Brit Hadashah fue escrito en griego, mis amados. Hay mucho contraste ahí. Ok, un príncipe de la tribu, surprise, era un comandante de guerra. Un príncipe de cada tribu era el rango más alto de los soldados. No era cualquier hombre. Era un hombre de rango más alto de los que salían a la guerra. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando lo mandaron? ¿Qué dice Josué? ¿Cuánto? 40 años tenía cumpliditos. Quiere decir que era un hombre ¿qué? Hecho, derecho, con experiencia, que sabía lo que quería, sabía por dónde se conducía. Uno de los rangos más altos en los soldados que salieron a la guerra. Ese era un príncipe. Ya tenemos ¿qué? Jueces. Ya tenemos aquellos que eran jefes de ¿qué?
¿De cuánto? De 10, de 50, de 100 y de 1000. ¿De cuánto sería el jefe este? De 1000, de todos. Amén. Esos eran los príncipes que iban. Sabían también empuñar una espada. Si algo se les presentaba ahí, ¿qué hacían? Vamos a darle para adelante. ¿Me explico? Esos eran los príncipes. Era un príncipe grande. ¿Un representante de qué? De la tribu. ¿Un comandante que representa? Toda la tribu. Si era jefe de miles, era representante de los grandes. Era un príncipe, un representante. Ok. Los envió Moshe, ¿con qué motivo? Contéstenme, mis amados, no me quiero tardar esta vez. ¿Qué le dijo? El punto era que fueran a checar cómo eran los que habitaban en la tierra, cómo estaban las ciudades, para sabía que iban a pelear con ellos en algún momento. Porque, A reconocer. amén. Los envió a reconocer, a espiar, a mirar, a traer noticias. Les dijo, ¿qué les dijo? ¿Desde dónde? Subid desde aquí al Negev y subid al monte y observar la Aret, cómo es, si el pueblo que la habita, si es que, si poco o numeroso. ¿Qué les dijo que subieron a dónde? ¿Para qué? Para revisar, para traer noticias, para mirar si es buena o mala, si el pueblo es fuerte o es débil. Miramos aquí todos los nombres que dijo el hermano Sergio. Pero cuando ellos regresan, cuando vamos a un lado, ¿cómo va el corazón? Algo que tú anhelas, que vas a conocer, algo que va a ser tuyo, ¿cómo va tu corazón? Contento, emocionado, contento, con ansia. Pero cuando miras algo que ya no te gusta, La actitud cambia. dice que era el tiempo de qué? De las uvas. El tiempo de la cosecha. Ok, que eran estos tiempos los que estamos ahorita. ¿Cierto? Eran estos tiempos que estamos ahorita, amados hermanos. Miren. Les voy a hablar sin dar más rodeos. Ahorita vamos a leer un poquito. Les voy a hablar de Caleb y de Josué. Caleb y Oseas, como es llamado aquí. Si es buena o es mala. Si es fuerte o débil, poco numeroso. Como es la Aret habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas o fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de ¿qué? De las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la Aret desde el desierto de Sin hasta Rehobot, estando en Amat, y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Hashiam, Sesaí,
Talmai, Benei, Anac, Hebrón, fue edificada 7 años antes de Sona, en Israel, Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. De ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los Bene Israel. Y volvieron a reconocer la Ared a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los Bene Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. El 27 voy. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la Ared, a la cual nos enviaste, la que ciertamente, ¿qué fueron las primeras palabras? Fluye leche y miel. Fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella, ¿qué? Tierra es fértil. Es fértil, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los Bene Anac. Anac habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros, somos más poderosos nosotros que ellos. Más podemos, nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos vivir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los Bene Israel de la Ared que habían reconocido, diciendo: la Ared por donde pasamos para reconocerla es Ared que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de aleluya. Ahí nomás. ¿Qué dijeron aquí? Tierra que tragaba a sus moradores. Todos los hombres son ¿de qué? De grande estatura. De grande estatura. Wow. Tantas historias que se ha dicho de esto. ¿Qué se les quedó grabado solamente en su cabecita? Lo negativo. ¿Por qué? Con los grandes tenemos, ¿para qué queremos los pequeños? Aquí estamos, lo que está quieto, deja aquí. Si con los pequeños, para derribar a los pequeños vamos a sufrir, los grandes nos van a tragar. Ellos no tomaron en cuenta los pequeños, los grandes. ¿Quién tenía una historia? Una tragedia que había sucedido en Canaán acerca de los cananeos. ¿Quién traía una historia dentro de sí? Uno de los israelitas lo traía dentro de sí. Josué. Ahorita les voy a contar esta historia. Si alguien traía una historia desagradable dentro de su familia, era Josué, de que ellos eran tremendos. Amén. Caleb y Josué, ¿cómo llevaban el espíritu? ¿Cómo llevaban la positividad? Al 100. ¿Cómo? El sillón pasaba. Escuchen.
Porque al fin y al cabo- ¿Quién era Caleb? ¿Quién era Caleb? Era de la tribu de Judá. Lamento decepcionarte, ahorita te voy a decepcionar, que no era la tribu de Judá. Ahorita te voy a decepcionar. Quiero decirte en esta tarde, cuando lo tenemos todo y no sufrimos para obtener las cosas, somos mal agradecidos y valoramos en poco las cosas. Cuando somos legítimos y genuinos de familia, que valore más el que sufrió para ser integrado a la familia que nosotros que somos legítimos, qué tristeza, ¿no? Que valore más y aporte más delante del Eterno el que es extranjero, el que se integró al pueblo, que el que es legítimo israelita, hermano. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Cómo me respalda usted? Porque lo dicen otros mesiánicos, otros raíces hebreas o los eruditos de Israel, o porque usted lo comprobó ya. Nomás ha sabido. Ya, creo que ya hace tiempo, la paracha pasada o la antepasada les dije, o creo que cuando empezamos el Génesis les iba a decir, no me acuerdo, pero algo les dije. Pero bueno, pues se llegó el día. Se llegó el día de contarles de Caleb. ¿Ok? Bueno, más adelantito. ¿Cómo tenía el espíritu Caleb? Bien arriba. Sabía en quién había confiado. Caleb no andaba con medias tazas. Caleb no andaba con tazas a la mitad. Caleb se iba con todo o nada. Josué igual. Josué estuvo, Juan, pudo estar 40 días allá al pie de la montaña esperando a Moisés. Claro, en un lugar, esperando a Moisés. No se arrimó al campamento hasta que Moshe bajó. ¿Qué le dijo a Moshe? Cuando bajó del campamento, mire qué hombre tan fiel. Cuando bajó de la montaña con Moshe, cuando miró a Moshe, ¿qué crees que sentiría Josué? Después de 40 días que miró bajando a Moshe con las tablas, el único que miró las tablas del pacto, ¿quién fue? El único que miró las primeras tablas del pueblo, ¿quién fue? Josué. Ese Josué. Él miró las tablas del pacto que escribió el dedo de Yahweh, y aún las piedras eran no procedentes de esta tierra. Ese Josué que no se desesperó tenía un potencial tremendo a los ojos del Eterno. Los otros eran legítimos israelitas. Caleb había pasado por un proceso difícil para poder integrarse al pueblo de Judá. Josué había pasado por un momento difícil para poder venir a esta vida, para poder venir a ejercer el ministerio de Yahweh. Todos los varones de renombre en la Escritura han pasado por algo muy difícil en su vida. Los que la han tenido fácil en bandeja de plata, ha sido difícil que guarden un buen edut, un buen testimonio delante del Eterno. ¿Por qué? Porque todos lo han tenido, no han sufrido nada, piensan que la vida es color de rosa. ¿Me explico? Cuando no le sucedió nada en la vida, ha sido muy difícil que ellos guarden un buen testimonio, un buen edut delante del Eterno. Vamos a mirar ahorita la vida de Caleb. Bueno, la luz que nos da la Escritura y Josué. ¿Qué pasó? Sigamos leyendo hasta donde se termina el 13. Dice:
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los de Israel. Wow, hablar tan mal. Que tragan a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de altura. ¿Qué dijeron? Todo el pueblo que vimos. Escuchen bien, hermanos. Escuchen lo que dijeron estos. ¿Sería cierto? No, son los hijos de Aná que eran gigantes. No, sí eran gigantes, pero todos eran grandes. Estos eran gigantes, pero todos eran más grandes que los de Israel. Oh, sí. Todos eran grandes. Lo está diciendo la escritura aquí. ¿Dice la tuya ahí también? Creo que es el 27. No. El 32, donde termina. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres. Josué, Caleb contradijo esto. No. Escuchen más adelante. También vimos ahí gigantes. Escuchen. Grandes de estatura y gigantes. Por si no se habían detenido en esta parte. Por si no se habían detenido, surprise. Más altos que Juan. Imagínate. Juan me da uno, no me halla para darme el otro. ¿Qué quiere decir cuando dice que la tierra traga a sus moradores? La tierra traga a sus moradores. Está hablando de los hombres. La tierra se traga a los hombres. Sí, está hablando de ellos, de los que viven en la tierra. La tierra se traga. La matazón que hay, las matazones que hacen. ¿Ven? ¿Sí me explico? O sea, ellos son gente de renombre. ¿Alguien llega ahí? ¿Qué pasa? Bueno, Dice el Eterno que la tierra vomita, los expulsa. Es lo que dice la Torah. Esa tierra, ten cuidado, porque la tierra vomita, te expulsa. ¿Sí me explico? Es lo que dice el Deuteronomio, lo que dice Moshe. Una forma de expresión, lo están diciendo en forma de expresión ellos. Amén, ¿sí me entienden? Pero dice que todos los hombres que vieron ahí, escuchen, me imagino que estos hombres no tuvieron plática por el camino. Oigan, ¿qué es lo que vamos a decir allá llegando? Es bueno de entender aquí, de reflexionar. ¿Qué es lo que vamos a decir allá? ¿Qué palabras vamos a decir para no causar revuelta entre el pueblo? Yo voy a decir lo que vi y a mí nadie me... ¿Era cierto o era mentira que eran hombres de grande estatura? ¿verdad? Era verdad, mis amados. No era cualquier persona. Iban a combatirlos, pero el grande, ¿con quién estaba? ¿Cómo miró los gigantes Caleb y Josué? Es que el amparo ya se había apartado de ellos, mas el Eterno estaba con ellos. Escuche, vamos a leer. También vimos ahí a los gigantes Nefilim, seres caídos o que hace caer. Benei Anak, raza de los gigantes Nefilim. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Como cuando vas al río, que un grasshopper, para los que son de aquí, o un saltamontes, o un chapulín que le llamamos nosotros, ¿cómo se ve delante de nosotros? Chico, pequeño. Imagínate. Ellos le estaban exagerando ahí. Sí le estaban exagerando bastante.
Escuchen lo que pasa. Entonces, la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moshe y contra Aarón y contra los Bene Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta Eret, de Mizraim o en este Midbar, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta Eret? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Mizraim? Y decía el uno a otro, designemos un capitán, un rosh, un cabeza, dirigente, y volvamos a Mizraim. Entonces Moshe y Aarón se pusieron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los Bene Israel, y a Joshua ben Nun y Caleb ben Jefone, que eran de los que habían reconocido la Ared, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los Bene Israel diciendo, ¿qué dijeron? La tierra por donde pasamos para reconocerla, que es en gran manera buena. Esto era lo importante. Si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta Ared, porque nosotros los comeremos como qué, como leche, como pan. Su amparo será apartado de ellos y con nosotros está. Así es que no los teman, dijo Caleb y Josué. ¿Quién había confiado ciegamente? Eso es confiar ciegamente en el Eterno. Ciegamente, mis hermanos. La tierra estaba plagada, indigestada de gente de población. Y los hombres eran ¿qué? Ponte en el lugar, ponte en el lugar de ellos. Pongámonos en el lugar de ellos, Juan. Que sean más grandes que nosotros y aparte como el árbol ese que está ahí. Y eran de guerra también. Sí. Querían que corriera, pues. Hermano, No alcanzaba uno. hermano, les digo algo. Cuando pensamos de esa manera es porque estamos como calcomanías en la tierra. Tenemos una plasta de hierro sobre nosotros y estamos solamente mirando sobre la tierra. ¿Cómo miraba Caleb? Por encima de los anaquitas. Cuando confías en Yahweh ciegamente y sabes que Elohim es poderoso, ¿qué es eso? ¿Quién había atesorado los testimonios de Yahweh? Ellos habían visto los testimonios del Eterno. El que abrió el mar, oye, o eran olvidadizos los israelitas, o eran malagradecidos, o algo pasaba con ellos. Porque los testimonios vivos, ellos los vieron. ¿Sí o no? Algo pasa con ellos. ¿Dónde se quedó el corazón de los israelitas? ¿Por qué dice el Eterno? Querían volver. Porque nomás las cosas se ponen difíciles y qué. Por eso, los primeros años en el Evangelio, cuando nos empieza a ir mal, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos hacer? Apartarnos del Eterno. Regresarnos, apartarnos. ¿Algo diferente? No, hermanos. Nuestro corazón todavía está allá. El corazón de los israelitas todavía está allá. ¿Quién sí se entregó de todo corazón a ellos, al Eterno?
¿De dónde creen que venía Caleb? A ver, Alejandro, ¿qué has oído? ¿Eh? De los hititas, no, me has oído mal. Supuestamente se dice, pero eso no está en la Biblia, como usted dice, pues. ¿Qué? Que supuestamente Caleb se asoció con ellos antes del éxodo, entonces por eso es que dicen que se unió, pero igual si no está en la Biblia, pues, Vamos a mirar versos, a ver qué nos dice. Josué. Ceneceo. Vamos a aprender. ¿Eh? Ceneceo. Por el papá, ¿no? ¿De dónde eran los ceneceos? ¿De qué provenían? Bueno, te vas a saber, hombre. De los ceneceos. Josué 5. $17. ¿Qué dice el ¿5 qué? 17? El que lo tenga, léalo. No tiene 17. Digo 15, 17. dice, ¿no? Sí, ¿O soy 15, 17? Sí. Pues, dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija, Axa, por su mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese perdón al 17, nomás es un verso. Ok. ¿Quién se llamaba Cenaz? Hermano de Caleb. Cenaz era ¿De hermano quién es hijo Caleb? El Kenaíta de Ok. Kená. Segunda de Crónicas. Es más, te voy a dar otro. Jueces. Jueces 1:13. ¿Qué dice, hermano? Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por su mujer. Jueces. Sí, Jueces 1:13. Ok. Ahora jueces 3:9. Entonces clamaron a los hijos de Israel al Eterno, y el Eterno levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ok. Ahora lee el 11, lee el 13. Pueden que sean nomás dos versos. Digo, nomás un verso. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ok. ¿Cómo se llamaba el papá de Josué? ¿De Otoniel? Cenaz. Ok. Era hermano. Cenaz. Ok. Cenaz era familia abuelo o bisabuelo de Caleb. Cenaz. Vámonos a Génesis, ¿ok? Génesis 36:11. Génesis 36:15 y Génesis 33:42. Miren la historia de Caleb. ¿Quién tiene Génesis 36? ¿Qué dice? Y los hijos de Gaspar fueron Enam, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. ¿Quién? Cenaz. De ahí vienen los cenaceos. Ahora el 15, hermano Alejandro. Estos son
son los jefes entre los hijos de Saúl, hijos del más primogénito de Saúl, los jefes de Temán, Omar, Seco y Kenaz. Ahora sí, ahora váyase hasta el 42. ¿El verso? Sí. Kenaz, Tenam, Mixar. Hasta ahí. Segunda de Crónicas 7, 20, 27. ¿Quién lo tiene? Segunda de Crónica, Segunda de Crónicas 7, 20, 27. No sé si es primera o segunda. Voy a decir una primera y otra segunda. yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta es la casa que he dedicado. Ah, no es primera. Dice, los hijos de Efraín, Sutela, Bered, su hijo de Tahat, su hijo de Alada, su hijo de Tahat, su hijo, Sabat, su hijo, Sutela, su hijo, Aser y Elad, más los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llevó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Será, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usem Será. Hijo de Bería fue Refa, y Resef, y Telach su hijo, y Telach su hijo, Laadán su hijo, y Amiud, su hijo, Elisama de su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Ok, ahí nomás. Historia de Caleb y historia de Josué. Ok. ¿Miraron la historia de Josué? ¿De dónde viene Josué? Ahí. Ok. Caleb, ¿de dónde viene? Del territorio de los cenaceos. Cenaz era un ¿qué? ¿Leyeron conmigo o no? Cenaz era un líder, era un príncipe de los de Saúl. Cenaz tenía un territorio, allá en el territorio de Seir. Pueden leerlo, todo el libro de Génesis, y pueden leerlo en el libro de Crónicas, la generación también. Está en el capítulo 1. Entonces, si dice, en el libro de Josué dice, Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo. O Caleb, hijo de Jefone, hijo de Cenaz. ¿Ok? El que necesita, porque nace. Amén. Entonces, ¿cómo se llamaba el hermano de Caleb? Otoniel. No. El hermano de Caleb, Cenaz. ¿Igual que qué? ¿Igual que quién? Su abuelo. Jesús. Que su abuelo. ¿De qué descendencia venía Caleb? De Saúlita. No sabemos si llegó a Egipto. Dicen los eruditos judíos, dicen que este se casó con una hija de Judá. Por eso se integró a Judá. Mas no sabemos. Pero la historia de Caleb no es originario 100% de Yehudá. Caleb trae sangre ¿de quién? De Esaú, por Cenaz, por los cenezeos, de allá del territorio de Seir, cuando derribó Esaú a los que vivían en el territorio de Seir, perdón. Los que vienen también
de familias Gers también, cananeos. ¿Es la familia de quién? La familia del hermano de Efraín. Eso sí, vienen bien gentiles, más gentiles que hebreos. Antes ahí de la historia de Efraín, dice que Manasés se casó con una mujer cananea. Manasés se casó con una mujer cananea, la cual le dio 2 hijos. Uno de ellos es Maquir. ¿Se acuerdan de Maquir? Uno de ellos es Maquir. Aquí en el pueblo de Israel, miren, en el pueblo de Israel venía mucha mezcla ya. Imagínense, ya habían pasado varios cientos de años y había mezcla ya. Manasés se casó con una cananea y la mamá de él era egipcia. ¿Cómo venían los hijos ya? Creo que es revoltijo ya. ¿Eh? Ya había un licuado ya. Ahora, ¿cuánta influencia tiene la familia? Hablando del amor, del vínculo familiar. ¿Tú crees que no se codiaba Caleb, la familia de Caleb, con los de Saúl? ¿Creen o no? ¿Usted se codea todavía ya cuando va para Texas con su familia o no, hermana? Aunque esté en Torah. ¿Sí o no? ¿Quién trabaja en secreto y en las tinieblas? ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja? Si uno se hace Ger, se hace gentil, se hace goír y se integra Israel, el Eterno desprecia el corazón contento y humillado. No desprecia el extranjero. Ok. Y abrace sus patos. Por amor a familia, yo quiero ir allá. Yo quiero integrarme falsamente. ¿Cómo crees que se introdujo Esaú en el judaísmo? ¿Cómo crees que se introdujo? Así. Me acuerdo. No le digan a nadie. Así se introdujo. Porque el amor, el vínculo familiar tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Así llegó Caleb a la tribu de Judá. Caleb no anduvo diciendo, no, yo soy gentil. Yo no quiero nada que ver con Israel. Yo quiero todas las bendiciones, pero nada de Torah. ¿Qué abrazó Caleb? La Torah. Promesa. Si no era de la tribu, se injertó esa tribu, por aquí ahí era donde vivía. Se familiarizó con la tribu de Judá. ¿Y cómo se le fue llamado? Príncipe de la tribu de Judá. Miren lo que hace una persona de estas. Mira hasta dónde llega. Cuando el querer y el hacer se unen. Miren cómo fue agradable delante de los ojos del Eterno, hermano. Creo que el mismo momento para estar el 15, él pide. Sí, ahí vamos para allá. En el 15, sí. Números 15, no me acuerdo qué. Ok, Josué. Los hijos de Efraín, estando en Egipto, ¿qué te gustaba, Juan? Cuando no estabas en Torah. No patando a A los hijos de Efraín les gustaba robar. A 2 hijos de Efraín, los que leyó Elvin, les gustaba robar. ¿A dónde fueron a robar? ¿De dónde era Goliat? ¿De dónde era? Bueno, pues ahí te lo mencionó. Se fueron con los filisteos allá donde era Goliat, con los gigantes.
Se fueron a robarles ganado, decía ahí la escritura. Fueron a robarles ganado, ¿y qué le sucedió a los efraimitas? Los mataron, mis amados, los mataron. Y dice que Efraín guardó luto por muchos días por sus hijos y sus hermanos lo fueron a consolar. ¿Está leyendo? Primera de Crónicas 7 del 20 al 27. Y dice que después Efraín conoció a su esposa y tuvo un hijo. Y la nieta vino a ser de renombre, la mujer. Escúchenle, edificó un lugar alto de Egipto y un lugar bajo de Egipto. La mujer, mis amados. Escuchen bien, léale ahí. ¿Qué dice el mismo Juan? ¿En cuál sería? Primera de Crónicas 7 del 20. Creo que es el 26 y el 27. Escúchenle bien. Después de la muerte de esos hijos que anduvieron robando por allá por Gad, ahí en Canaán. ¿Qué dice el 26, Juan? Ladán, su hijo, Amiud, su hijo, Antes del 25, entonces. hijo de Berías, fue Refa y Refer. Antes. Después se llegó a su mujer y ella concibió a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa, y su hijo. Ahí. Sí. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Jorón, la baja y la alta, y a Usencera. Hijo de este Bería fue Refa y Rezef, y Telá su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Num su hijo, Josué su hijo, y la heredad y la habitación de ellos fue Bet-El con Ok. sus aldeas. Ahí nomás. Ahí ya está diciendo dónde habitó Josué. ¿Quién fue la mamá de Josué? ¿La abuela de Josué? ¿Cómo se llama el nombre de una mujer ahí? Después del hijo que engendró, el 25, Y su hija Seera Seera, ok. ¿Qué hizo de Seera? edificó, dice, la cual edificó a Bet-Jorón, la baja y Oh, la alta. allá en Egipto, con los egipcios. ¿Una mujer qué? Edificó fue grande. De alto rango. Una mujer de acción. Por eso es mencionada aquí. ¿La abuela de quién? De Josué. ¿Qué historia traía Josué? Egipcio. Egipcia. Historia egipcia. Y que a sus tíos lejanos los habían matado acá. Unos parientes de Goliat, que va a ser después posteriormente. Verás. ¿Quién traía una historia para contar? Caleb y Josué. ¿Qué historias traían? Extranjero. Historias extranjeras traían estos, amados. Allá en el mundo exterior, afuera, ¿cómo les había ido a sus antepasados? Y han sido humillados. Hermano, ¿por qué crees que estos se metieron a robar? ¿Por qué crees? Si Jacob les dijo que guardaran y amaran al Eterno antes de morir, ¿a dónde crees que se llegaron estos? Los que mandaron acá. Usaron rebeldía, mis hermanos, y murieron por ese motivo. Estos dos varones traen una historia tremenda en su vivir, en su existir. Y estos dos varones, es notorio que ellos no anduvieron
con rodeos para bendecir al Eterno. Para creerle a Yahweh, para creerle al Todopoderoso. Ellos no anduvieron con cosas. Ellos no anduvieron con negatividades, mis amados. Ellos hicieron suyo al Elohim de Israel. Los dos venían de familias de afuera de los hijos de Israel. De familias de afuera. José se casó con un egipcio. Caleb, no se diga, mucho muy afuera. ¿Están entendiendo? Era hijo de Isaac. Pero me sorprenden estos varones de la manera que tomaron las cosas del Eterno. Me sorprende. En medio de 10 varones con pensamientos al revés, con pensamientos de literalismo, con pensamientos terrenales, por obtener, ellos resaltaron delante del Eterno. Y el Eterno los tomó en cuenta. ¿Qué dijo el Eterno acerca de ellos? Miren el corazón que ellos traían. Eran varias generaciones ya, hermano. ¿Dónde me quedé? Dice, por tanto no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como lejem. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de qué? Y apedrearon a Caleb y a Josué. Wow. ¿Cómo estaban estos? Decididos a golpearlos. Dice Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hey, estaba hablando con verdad, estaba. O sea, ¿no ha servido lo que he hecho contigo? ¿No ha servido de nada lo que has visto? La gloria mía, las señales y los prodigios que yo he hecho delante de Israel no han servido. Abrir el mar, mandar codornices, mandar el maná no ha servido. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué quería el Eterno? ¿A quién le dieron gloria? ¿A quién le dieron el esplendor estos? Miren la manera de dar esplendor a la gente. De dar la cabota a la gente. ¿Cómo quedó el esplendor de Yahweh ante los ojos de estos 10? ¿Cómo quedó? Y el esplendor de Yahweh, ¿cómo quedó? Con Caleb y con Josué. Miren la manera de dar cabot delante del Eterno. Miren la cosa más delicada aquí, mis amados. ¿Cómo toma el Eterno las cosas en el ser humano? De la forma de dar la cabot, la exaltación. Era una misión, era una palabra que él había dicho: manda a tus hombres que vayan a reconocer la tierra. Moshe los designa porque ya habían puesto jefes, tú y tú y tú vas. ¿Qué pasó? No supieron darle la exaltación al Eterno. ¿Cómo murieron? ¿Cómo murieron? O de plagas, dice. No. Los días, ¿cómo murieron? De plagas, dicen. Okay.
¿Alguien puede ir ahí en el Brit Hadashah, un hombre que no le dio la gloria al Eterno y que murió tragado de gusanos? ¿Alguien puede ir ahí? Por favor, léanlo. Escuchen bien. Lo que es no darle la cabot al Eterno en una ordenanza. Miren de la manera que le podamos dar la cabot, el esplendor, la gloria como lo conocemos nosotros, que es una palabra muy equivocada. Es esplendor, no es gloria, esplendor. ¿Alguien lo tiene? A ver, léanlo fuerte. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo al rey y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Elohim y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio una gloria a Elohim, y expiró comido de gusano. Aleluya. Ok. Hay una palabra muy clave. Bien clave la palabrota que hay ahí. No murió nomás por morir. Un día señalado, mi amado. ¿Qué verso era, hermano? Hechos 12, 20 al 23. ¿Hechos? Hechos 12, 20. Escuchen. Era un día de Moed del Eterno ese día. Un día. ¿Cuáles son los días señalados? En su día, ¿quién dijo los días señalados por quién? ¿Están mirando? ¿Quién quiso llevarse la gloria? Él. ¿Qué gritaba el pueblo? Queremos palabra de Yahweh y no de hombre. ¿Quién quiso llevarse el esplendor ese día? Ese día de fiesta señalada, de día señalado. Porque el Eterno ha dado la ordenanza de que tienen que estar unánimemente en el día señalado en el día del Señor. Toda la cabota, el esplendor es para el Eterno. ¿Quién quiso llevarse la cabota aquí? En el día de la fiesta, un día señalado. Solamente lo van a entender los que conocen de los días señalados, los que están en Brit, los que guardan Torah. En los días de fiesta, toda la exaltación se la lleva ¿quién? ¿Qué pasó aquí con estos? No era un día de fiesta, pero era un día, una ordenanza del Eterno. Manda tú espías a reconocer la tierra. ¿A quién le dieron la cabot? Los anaquitas, que ni siquiera estaban oyendo. Los de grande estatura. ¿Cómo quedó el Eterno? Si no sabías por qué se había enojado el Eterno, por eso se enojó, ardió en ira, porque no le dieron el esplendor, la gloria a él. ¿A quién exaltó Yahweh? A Caleb y a Josué. Ellos le dieron toda la exaltación. Por eso fueron exaltados, introducidos a la tierra. Mire lo importante que es darle la exaltación a nuestro Abino Malkeino cuando entendemos, hermanos. Seguimos, ¿dónde me quedé? Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moshe respondió a Yahweh,
Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías y eras visto, tú, oh Yahweh, y que tu nombre está sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, a las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Yahweh meter a este pueblo en la área en la cual había jurado que los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea manifiesto el poder de Adón, como lo hablaste diciendo, Yahweh, tardo para la ira y grande en Gesed, que perdona la equidad y la rebelión, que aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu Gesed, y como has perdonado a este pueblo desde Misraim hasta aquí. Entonces Yahweh dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan cierto que vivo yo, y mi cabot llena toda la área, todos los que vieron, mi cabot y mis señales que he hecho en Misraim y en el desierto, y me han tentado, ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la área de la cual juré a sus padres, ni ninguno de los que han irritado la verán. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él que hubo, otra vez, ¿qué hubo? En el otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿Y decidió qué? Ir en pos de mí. Aquellos se fueron en pos de quién. Le dieron la cabot a los anaquitas. Ya termino. Y no tendrá la tierra por posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el Negev. Volveos mañana y salid al desierto, camino de Yansú, Mar Rojo. Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Porque se indignaron a ir a combatir. Se les cerraron los oídos. Ok, da un veredicto el Eterno aquí y dice, yo voy a poner una plaga ¿de quién? Lo hizo. Y a ti te pondré sobre quién. La palabra del Eterno nunca cae a tierra, nunca es en vano. Lo que dice el Eterno que va a hacer, Él lo hace. Puso a Moshe sobre un pueblo más grande, ¿sí o no? Sí. Los hijos de estos. Los 10 murieron tragados por plagas. Y todos los que murmuraron, ¿desde cuándo hasta cuándo? 20, arriba, quedaron postrados en el desierto. No, desde la noche hasta la mañana. A los que murmuraron, ¿Cuánto tiempo murmuraron? Bastante. Y si el Eterno no se manifiesta, ellos dan a luz su intención. amén. Apedrean a Josué y a Caleb. ¿Quién fueron los que murieron? Ahí, los 10 días y aparte los que salieron de
20 años para arriba del conteo, dice que Mire cómo son las en el cosas. censo que hizo Moisés. Miremos con delicadeza las cosas. Mire cómo son las cosas aquí. De la actitud con la que tomamos nosotros las cosas. Ellos murieron por no darle la exaltación al Eterno. Muchas veces ni siquiera sabemos que no le estamos dando la exaltación al Eterno y lo hacemos erróneamente. ¿Me explico? Ok. Dice el Eterno, después de esto, pasando a segundo término, a lo segundo, dice el Eterno, hay una promesa para los que van a llegar a Canaán, una promesa que se va a tardar 40 años. Ya terminamos, no se me desesperen. Hay una promesa que dice el Eterno, que dice que cuando lleguen al pueblo, ¿qué van a hacer? Que sacudan sus vestidos. No. O cuando entren a la tierra prometida. Sí. Sacrificio, O vamos a hacer las ofrendas. La ofrenda. Dice el 15, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel y diles, cuando hayas entrado en la Eret de vuestras habitaciones que yo os doy, y hagas ofrenda encendida a Yahweh, holocaustos, sacrificios de especial voto, de vuestra voluntad, o pan, O para ofrecer, amén. solemnes. En nuestras fiestas solemnes, olor grato a Yahweh, de vaca o de oveja. Entonces el que presente su ofrenda a Yahweh traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite, de vino para la libación, ofrenda la 4ª parte de un hin, además del holocausto, del sacrificio por cada cordero. Ok. Esta ordenanza iba a durar 40 años antes de efectuarse. Nos habla de los sacrificios de hierro, un hierro por un príncipe, un hierro por una persona secular, lo que me tocó a mí. Y nos habla de los hierros, pero antes de esto nos habla de la harina, del trigo que va a ser añadido, de la libación que va a ser añadido. Pero ¿por qué? ¿Cómo se ofreciera en el desierto? ¿Eh? No había. ¿Y porque no había harina no eran holocaustos? Sí eran. Un sacrificio por hierro también tenía que llevar. Tenía que llevar su harina y tenía que llevar su libación. Pero si no hay, aquí miramos un Elohim entendible, hermanos. Un Elohim que Él es, si alguien es entendible, es Él, mucho más que nosotros. En el desierto también se hacían sacrificios en el Mishkan, pero si no había trigo, no había siembra, Alejandro, no se ofrecía. ¿Qué era lo único que había, hermano? Animalitos. No había trigo, no había harina y no había libación porque no había uvas. Nos lo dice en el libro de Deuteronomio. 40 años te hice andar en el desierto y por esos 40 años no tomaste Vino ni sidra. vino ni sidra. Amén. Lo último. ¿Nos habla de qué? Nos habla del hombre que fue apedreado en el día de reposo. Quiere decir que se puede detener a alguien que ande cometiendo infracción acerca de la Torá en el día de Shabbat. Eso es ponerle el mandamiento porque no nos dice que lo hicieron en el día de reposo. Podemos añadirlo nosotros. Pero el hombre que anduvo recogiendo leña, ¿tú crees que si lo hizo a la luz de todos, que todos lo vieran? Y vas y lo buscas a su casa mañana que no es día de reposo, ¿tú lo hallas o se va a esconder? Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Ahí está.
Porque el día de reposo es ¿para qué? Para ejercer juicios. No es para ejercer juicios. Podemos mirarlo de esta manera. No es para ejercer juicios. Miraron al hombre recogiendo en el día de reposo. ¿Qué hicieron? Terminó el día de reposo. Hubo otro día. Este hombre ayer anduvo juntando leña a Moshe. ¿Qué hizo Moshe? Lo encerró. Le preguntó al Eterno y el Eterno dijo, ¿cómo? Irrevocable muerte. Que muera. Pero antes de eso dice que si alguien hace pecado conscientemente en alguno de los mandamientos que Yahweh ordena, su iniquidad será ¿sobre quién? Y luego nos habla de este hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hizo? Con rebeldía. Eso lo hizo con rebeldías también, hermano. Con rebeldía, ¿sabía? Amén. Y luego nos habla de los Itziyot. Los Itziyot ya lo sabemos. Ya hablamos aquí en la Kehilá, ¿ok? Ya hablamos. Otro día vamos a hacer un estudio más amplio sobre los Itziyot. Amén. Nos dice que fueron los espías ¿a dónde? A Jericó, ¿cierto? La Haftarah en Josué. Nos dice que una ramera los escondió. Regresaron. Luego nos dice Mashiach en Mateo 10. Dice que ungió a los discípulos. ¿Qué entendieron los que leyeron la Brit Hashai? Es una narración que está haciendo el escritor ahí. No los mandó en ese mismo instante a que hicieran lo que iban a hacer. No los mandó en ese instante. Es una narración que está haciendo el escritor ahí. Los ungió, les dio poder y potestad y les dijo por camino de quién no vayan. Ábrale ahí, hombre, Mateo 10, 1 al 14. Leemos eso. Ni por camino samaritano. ¿Por qué dice eso? Por camino de gentiles no vayas, y en ciudad del samaritano no entréis. ¿Cómo? ¿Por camino de qué? De gentiles no entréis, y en camino no. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, Ajá, síguele. sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sigo? Sí. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. No os probéis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Amén. Ok. ¿Qué dice el Eterno? ¿Por camino de qué no vayas? Gentiles. ¿Qué entienden por camino de gentiles?
¿Qué entienden por eso? ¿Qué entendemos? Por las ciudades donde están los gentiles. Eso entendemos. Eso entiendo yo. Hay que responder algo. Pues por camino de personas que no quieren nada con él, pues. ¿Y qué? ¿Dónde leyó ahí? Ni en ciudades samaritanas, dice. Ni en caminos de gentiles, ni en ciudades samaritanas. Pero si más adelante nos está diciendo, más en cualquier ciudad o donde entréis informad quien en ella sea benjalí, digno, y posad ahí hasta que salgáis. Así que no Sí. vayas a la casa de los que no son creyentes, los que buscan un creyente por ahí. Algo así, sí. Ya me recordé. Ellos fueron enviados principalmente, ahí dice también, ir primeramente, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. Entonces era su misión principal. Pero igual, si pasaban por un lugar de esto, pues, y eran bien recibidos, dice que la paz sea en la casa. ¿Cómo entienden esto ustedes? ¿Ámbito nación o ámbito exterior? Goyim quiere decir naciones también. Ok, miren. Yeshua, nuestro Abba, está diciendo esto. ¿Dónde está el Eterno cuando les está diciendo? Está en Jerusalén, Jerusalén, podemos decirlo así, ¿ok? Ok. Si iban afuera, ¿tú crees que Pablo, Pedro, Felipe, Bernabé miraron ciudades completas de israelitas allá afuera? Allá por los territorios de Babilonia, de Asiria. No había, hermanos, estaban revueltos con los gentiles. Estaban revueltos así como estamos nosotros en esta ciudad. Hay de todo. ¿Qué está diciendo el Mesías? Evangelicen primero, ¿dónde? Jerusalén. ¿Dónde? Jerusalén. No. Jerusalén ya estaba evangelizada. Las ovejas perdidas de ¿cuál casa? ¿La casa de Judá o la casa de Israel? Israel. Esto quiero que entiendan. Por eso me brinqué para acá rápido. De la Haftarah. El Eterno los manda específicamente después del advenimiento del Ruach HaKodesh, que va a suceder en Jerusalén, que vayan primero ¿a dónde? A los territorios de la casa ¿de dónde? Del norte. Los términos de las tribus perdidas de la casa de Israel. Ahí en ese término era donde iban ellos a predicar. A hacer notorio el vallado del Eterno que había llegado. ¿Qué van a predicar? El reino de Elohim se ha acercado en todos los términos de la casa del norte. Solamente les dice el samaritano, los samaritanos estaban afuera. ¿Sí me explico? Los samaritanos estaban en un ladito. ¿Sí me explico? Si se iban por camino de gentiles, ya no iban para Jerusalén, ya no iban para la casa del norte. Si ese camino salía de la casa del norte e iba para ¿dónde? Para Tiro. ¿Para dónde? Sidón. Para Sidón, para Tarso, ¿dónde eran? Ciudades de Roma, hermanos. Esos son los gentiles. Eran ciudades romanas. Se iban para Tarso. ¿Quién nació en Tarso? Saulo. En Finicia. Y por haber nacido ahí, ¿qué ciudadanía tenía? Romana. Gentil. ¿Sí me explico? Mashiach les está diciendo, lo primerito que ustedes van a hacer,
van a evangelizar y proclamar que ha llegado el reino, se ha acercado el reino de Mashiach a los términos donde está la casa del norte, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego después, ¿dónde? ¿Me serán testigos dónde? En todo Israel y hasta lo último de dónde? De la tierra. Es lo que está diciendo Mashiach. ¿Qué pasó con estos? Tú, Alejandro, con los espías que mandó Josué. ¿Dónde fueron y se metieron? ¿Eh? ¿Qué territorio es ahí? ¿Es Judá o es Israel? Pregúntale a Rabino Hugo, hombre. ¿Es Israel? Territorio israelita. ¿Quién fue que posteriormente iba a ser territorio de Israel? Canaán. ¿Me explico? Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el enlace genuino de la Haftarah con la Torah. Con la Torah, con la Parashá, con el Brit Hadashah y con la Haftarah. Los espías llegaron cuando todavía no había Israel. Cuando todavía no era territorio de Israel, pero era aquel, ¿cómo se llamaba ahí? Jericó. Ellos creyendo que un tiempo no muy lejano que no iba a ser Jericó, que iba a ser territorio de Israel. Ya el Mashiach nos les dice, vayan primero a las ovejas perdidas de Jericó, no, a las ovejas perdidas ¿de dónde? De la casa de Israel, muchos cientos de años después. ¿Terminamos? ¿Entendimos? Primeramente ellos tenían que evangelizar, los dotó de todo el Mesías. Sanar enfermos, limpiar leprosos, hasta resucitar. Echar fuera los espíritus inmundos. Echar fuera espíritus inmundos. Estaban bien preparados, ellos nomás estaban esperando la voz de arranque. Se desbalancean como cualquiera, pero ellos estaban esperando la voz de arranque. Para primero ir ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después ir a buscarlos ¿a dónde? Como dijo aquel hermano en el estudio, Juan, que Judá, ¿qué es? Una alabanza que canta César. Judá es el arco de Israel, aleluya. ¿Sí o no, César? ¿Cantas una? ¿Eh? ¿Sí entiendes lo que cantas o no? A ver. ¿Tú te quedas con el arco o con la flecha cuando la tiras? ¿Eh? Con el arco. ¿La flecha es la que qué? Sale volar. Bueno, Efraín es la flecha. Por eso estamos acá. ¿Y en Judá dónde está? Él es el arco. Amén. Por lo tanto, los mismos israelitas tenían la misión de ir a buscar ¿a quién? A los otros israelitas. Terminamos. Baruch Hashem. Baruch Hashem.